¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Por qué pecó Adán y Eva? Hay una decisión, hay una autodeterminación que Dios entrega a sus criaturas. Y en esa autodeterminación ellos van a elegir. Hay grandes dificultades para entender este tema y tengo que empezar expresando que no es fácil entenderlo, pero que su palabra nos da algunas luces que pueden llevarnos a esa verdad. Con respecto al lucero, ¿tú qué decías en tu corazón? Miren, el pensamiento del lucero, el conocimiento del lucero, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto eras en todos tus caminos. Esa era la base que el lucero tenía para tomar una decisión con principios, con fundamentos, con convicción, con respecto al Dios creador que está al lado y que lo llena todo. Dios no dejó al lucero sin herramientas para tomar decisiones. La misma gloria de Dios, de la cual lucero, el querubín grande y protector, le rodeaba, era suficiente para lucero saber si le faltaba algo. Pero el texto nos dice que fue perfecto en todo. Y ahí entra el tema difícil. Como una criatura perfecta, lleno de la gloria de Dios, puede apartarse tan vil y depravadamente. Son principios que tienen que llevarnos a pensar por qué un cristiano que está bien parado, que se ha levantado bajo principios divinos y que ha sido una columna, un ejemplo, cómo puede llegar a caer tan vilmente. El que piense estar firme, mire que no caiga. Mucho cuidado, el lucero cayó. ¿Cuál fue el punto? Pero no solo lucero. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, lucero lo tenía todo por parte de Dios para tomar decisiones. Ahora, Adán y Eva lo tienen todo. Humanamente, físicamente, materialmente, de todo pueden comer. ¿Qué hay que Dios no les haya dado, como Pablo decía a los hermanos en Corinto? ¿Qué hay que no hayan alcanzado? ¿Qué les falta? Mas, sin embargo, Dios dice, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay grandes dudas con respecto a por qué ese árbol del bien y del mal. Entonces, en Génesis 3 encontramos el contraste entre Isaías 14 con respecto al lucero perfecto y Adán y Eva perfectos, y en el 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué les llevó a ellos a pensar que Dios no es suficiente? Todos dos. La autodeterminación del bien y del mal está también enfocada en libre albedrío, que ha traído tanta complejidad, tanto conflicto teológico, en donde algunos dicen, no, el libre albedrío es herejía, el libre albedrío es real, el hombre hoy tiene libre albedrío, pero ¿qué es esto? Las teologías, recuerdo primero, los primeros en la edad antigua de la iglesia, Pelagio, que tenía un concepto con respecto a la caída del hombre, y él expresa que el hombre cuando cayó no cayó tan mal, él cayó positivamente, pero positivamente. Pero Agustín de Hipona, otro padre de la iglesia, expresa, no, el hombre cayó depravadamente, totalmente. Tiempo después viene la Reforma, y allí entra la teología arminiana y entra la teología luterana,
pero también calvinista y otras teologías. Pero con respecto a este tema, Arminio expresa, bueno, el hombre cayó, pero no cayó de su voluntad para elegir a Dios. La teología calvinista, sí, el hombre cayó depravadamente y está muerto totalmente. Pero en esta mañana yo no quiero meterme en la corriente teológica de qué dijo Arminio, qué dijo Calvino, porque no es el enfoque. El asunto es, veamos la Escritura y contemplemos un poco acerca de estas verdades. Entonces, en primer lugar, el libre albedrío, o llamémoslo más bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene que ver con la autodeterminación, con la decisión libre que Adán y Eva tenían que tomar. ¿Qué representa? Representa la manifestación del amor de Dios, dando en perfección la libertad a la criatura humana de decidir relacionarse o no con Dios. La autodeterminación no está relacionada en la libertad que el hombre tiene para decir voy a ir al baño porque tengo que hacer pis, o tengo frío entonces necesito buscar un abrigo. No tiene que ver con esa decisión, tiene que ver con una decisión con respecto a Dios, con respecto al Espíritu, con respecto a si cree absolutamente y está dispuesto a ser dirigido por Dios, o si él puede tomar decisiones por sí mismo. Ahí es la autodeterminación de elegir, y Dios puso ese árbol en el cual lo que Dios está manifestando es que Dios pudo haber creado criaturas sin voluntad para que hagan exactamente lo que Él diga, pero no serían personas como Dios, a imagen y semejanza de Él. Él decidió asumir el riesgo de dar mente, intelecto, voluntad, capacidad de elegir y emociones, sensibilidad para amar o para hacer lo contrario. Así que es una muestra de amor de Dios decir, ustedes deciden. Dios no está para que le amen, porque Él dice que le amen. Él no necesita forzar a nadie. Él es suficiente y Él no tiene temores de dar libre decisión. Pero al el hombre y aún mismo al lucero haber decidido en contra de Dios, dice aquí, al decidir en perfección algo contrario a Dios, ya no podrían reversar esa decisión y la muerte se le impediría. El hombre fue creado para en perfección buscar a Dios, glorificarse en Dios apasionadamente, pero cuando el hombre peca, el pecado le inunda, el mal le inunda y ahora le impide buscar a Dios. Ahora huye de Dios igual que el lucero. Y la muerte física, y la muerte espiritual, y la muerte eterna fueron las consecuencias de esa mala decisión. Ahora voy a ilustrar esto con un semáforo y con el árbol. Esta decisión, vamos a hablar que el rojo representa estar quieto, semáforo, estar quietos. El amarillo representa frenar, es una decisión, es algo que tiene que hacer. Y el verde, libre, acción, actuar. Un poco pobre el semáforo para ilustrar algo tan profundo, pero veamos a ver si nos puede ayudar. ¿Qué significa ser libre? Nuestra juventud y la naturaleza nuestra, aquella del pecado. Ahí encontramos a los hijos que dicen, mire, ¿cuándo me la arreglaré de esta casa para poder ser libre? ¿Cuándo tendré 18 años para hacer lo que yo quiero? Pero tenemos un errado concepto de libertad. En primer lugar, libertad, que representa el verde del semáforo, no consiste en la libertad de acción. Ser libre no significa que tenga que actuar necesariamente en algo, sino en la opción de actuar. La opción sería ese amarillo, en donde a usted se le advierte de estar quieto o de moverse y usted tendrá que tomar una decisión. Ser libre no significa que tenga que de inmediato desenfrenarse
No, ser libre es tener la opción de no moverse. Dios dio libertad al hombre, Dios dio libertad a Lucero, no como licencia de pecar, no como la licencia para hacer lo que se le dé antoja, no. Le dio la libertad para que él tenga la opción de no hacer, de quedarse quieto. Eso es ser libre. Y es lo que nuestra juventud necesita entender. Que la libertad que tiene para hacer lo que quiere no significa que él tiene la opción de hacerlo. No, eso es libertad. Luego tenemos aquí que la opción es determinada, está afectada, está influenciada por algo en la mente misma, conforme a lo que aprendió, a lo que le llena en cuanto a lo que estudia o lo que aprende de sus padres o de la sociedad que le rodea o de lo que Dios le llene. Entonces, esa opción la va a determinar la mente o por algo que desde afuera le esté influenciando. La opción hace que la acción sea libre. Yo tengo la opción de obedecer a Dios y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Adán estaba en verdad. Él tenía la opción de creerle a Dios y no tomar de ese árbol. Es la opción porque tiene libertad. Libertad es tener la opción de quedarse quieto. Así que la opción hace a la acción que sea libre en el hombre y la acción le hace responsable. Adán sería responsable de no haber creído a lo que su esposa le dijo, de haber rechazado. Eva, esa opción le haría responsable de decirle a la serpiente: no, ¿usted quién es? De un aparecido. Pero la opción de hacer lo contrario a Dios ahora le hace responsable. Mire, la libre decisión le hace responsable para gloria de Dios o para destrucción de su vida. Todo depende de qué decisión va a tomar. Todo depende de cuán libre verdaderamente quiere ser. Y solo podemos ser libres cuando creemos en el que da libertad, que es Dios. Él es la opción. Bien, vamos entonces a entender que el mero poder de escoger jamás constituye una razón para hacerlo. A usted nadie lo obliga a pecar. Satanás ni los demonios lo obligan a pecar. Es una decisión y esa decisión la va a determinar cuánto tiene usted de la palabra de Dios en su vida o cuánto tiene usted del sistema mundanal. Eso va a determinar sus decisiones. Pedro hablaba a los creyentes expatriados y les decía en el capítulo 2:16 que la actitud y la vida de ellos como hijos de Dios debe ser como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El siervo de Dios está en rojo. Los querubines, serafines, ángeles. Los querubines están quietos, con 6 alas, cubren sus pies, quietos, al llamado que Dios vaya a hacer. Estar quietos y conocer la salvación de Dios. Estar quietos y cuando Dios diga al pueblo: pueden avanzar del desierto, recojan sus carpas, el tabernáculo y continúen, o esté quieto porque la nube se detuvo. El rojo nos habla de estar quietos en la voluntad de Dios, libres cuando Dios lo demande. Pero ese amarillo, el Espíritu Santo dirá en qué momento hay que hacerlo. Esa pregunta que sigue dándose: ¿cómo pecó?
Si Él era perfecto, ¿falló Dios? ¿Su creación no fue tan perfecta como creía? Algunos me han dicho, bueno, entonces algo pasó. De todas maneras, si Él tomó esa decisión, eso fue algo contrario a Dios y tuvo que ser algo mal en Él. La maldad es un misterio irracional, porque uno no puede entender cómo Adán, que todo lo tenía, igual que Eva, vienen a tomar una decisión tan contraria a Dios. Miren, ¿saben una cosa? El mal, el pecado, Satanás mismo, solo tiene una manera, y solo tuvo una manera para hacer caer, y es ofrecer lo que Dios no puede ofrecer. El mal y el pecado siempre va a querer entregarnos lo que Dios no nos entregaría, porque Dios todo nos lo da, todo está. Pero ¿qué no nos da? Todo lo que va en contra de su voluntad. Si el problema estaba en la creación, sin duda alguna, todos los seres angélicos habrían pecado después. No habría un solo ángel que hubiese quedado libre de pecado, porque todos cayeron como efecto dominó. Pero no fue así. Si la tercera parte de los seres angélicos cayeron, déjenme decirle que millones de millares que son incontables están día y noche glorificando y alabando al Señor en extremo por lo que Él es y por lo que Él sigue mostrando segundo a segundo de sus vidas. Cuán perverso es el mal, cuán perverso es el pecado. Vamos a ver los pecados más depravados y temibles de la creación. Cuán importante es resumirlo en el panorama bíblico, porque eso tiene que llevarnos a pensar en el tiempo actual, que si yo estoy en esa área, tengo que rechazarla, porque es un área 100% demoníaca y depravada, diabólica, que no tiene que estar contemplada en la vida de un creyente en su vida nueva. Veamos. El orgullo. Y usted dice, el orgullo. Yo pensé que me iba a hablar de algo así como terrible, que uno saliera corriendo de aquí. Pues ¿quién no es orgulloso? Tú que decías en tu corazón, subiré. Ahí hay un trono. Y el orgullo nos habla de un trono. Si para Adán y Eva el árbol fue un símbolo de la libre decisión y que a través de eso ellos conocerían el bien y el mal, lo que para ellos fue ese árbol, para Lucero fue el trono. ¿Qué llevó a Lucero a pecar? El trono. Mire, Lucero no tiene problemas, ni los ángeles. ¿Por qué cayó Lucero? Porque es que en el capítulo 6 de Génesis vio que las mujeres eran muy hermosas y esas minifaldas. Un ángel de estos no pudo soportarlo. Mire, el problema de los ángeles no es el problema de las pasiones. No es el problema del ser humano. A ellos no les toca eso. El problema de los ángeles no es quiero comer y comer, qué rica la comida, la gula, nada de eso. El problema de los seres angélicos está relacionado con el poder, con el gobierno, con tener control. El trono. El orgullo tiene que ver con subiré al cielo, me sentaré en el trono, seré semejante. Mire, todo el mundo tiene orgullo. Mire, el orgullo apunta a quitar a Dios del lugar que solo Él es digno y a pensar
que no solo él puede aspirar a ello. El hombre cayó en lo mismo, porque el pecado y el mal actúan con la misma naturaleza. El problema más serio de la raza humana y de Lucero es la autosuficiencia, la independencia total. A mí nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Yo ya estoy muy grandecito para tomar mis propias decisiones. Cuando Dios dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas, es porque está apuntando a esto. Las ansias. Y aquí vamos a ver el segundo pecado terrible: la supremacía de los deseos de la carne. Son los dos más temibles pecados que los seres angélicos y la raza humana han sido conquistados e impactados, de la cual no han podido salir. Y esta de la supremacía de los deseos de la carne tiene que ver con esto: el deleite de lo que yo puedo ser, hacer y obtener. Allí está. Es la lucha. Estos dos se pelean el primer puesto. La criatura que penetró al control de estas dos fuentes de mal intentará salir huyendo de ello, porque cuánto mal ha causado el orgullo, y la persona orgullosa que ha vivido las consecuencias de su orgullo muchas veces tiene que decir: no sé cómo hice tanto daño y cuánto quisiera cambiar esto en mí. Y cuando se esfuerza por hacer las cosas buenas, viene la supremacía de los deseos de la carne y lo tumban y lo noquean y vuelve al primer estado. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Vamos a ver cómo es que seduce el mal, cómo seduce el pecado, cómo fue que Lucero y Eva fueron seducidos por el mal. El mal no se aventura por su cuenta, constantemente se oculta y se esconde hipócritamente bajo alguna apariencia del bien. Esto es increíble. Él nunca se manifiesta abiertamente por sí mismo. La forma hipócrita en que lo hace siempre buscará cómo camuflarse. A ver, algo parecido como cuando decimos: eso fue una mentirita piadosa. Cuando hay cosas buenas, llegando un poquitico bien a lo horripilante de cómo queremos cumplir el mal. La magia blanca y la magia negra. La magia blanca beneficia, protege, ayuda. Las mentiras piadosas no son tan malas. Es que yo quería hacer algo bueno y la mejor manera era esa. La seducción del pecado siempre se va a manifestar positivamente. Y esa es la trampa tan atroz. Seré semejante al Altísimo. Miren, en tiempos de crisis de identidad, el hombre ha sacado manuales, los 7 pasos para encontrar la realización de su vida.
o el camino para el éxito. Y todo apunta a quién es usted. Explote el tigre que hay en usted. Seré semejante al Altísimo. Mire, eso no habla de improductividad. Eso habla de progreso. Eso habla de avance, de tecnología. De no quedarse ahí, limitado ahí, que lo incito ahí, que solo protege. No, de empleado pase a ser dueño. Seréis como Dios. Hay una diferencia. Él estaba enfocado en su perversidad. La semejanza a Dios no es igual a ser como Dios. Son distintos. Él sabía que la semejanza tendría que ser un reflejo nomás. Y el reflejo estaba en el poder y el gobierno. Él estaba apuntando a eso. Él no quería ser como Dios, primero porque él sabía que no podía ser como Dios. Él es criatura. Las artimañas y las maquinaciones de él, perdónenme la expresión, no son imbéciles en el sentido que es bueno para hacer el mal, no es bruto. Pero le dice a Adán y a Eva: ustedes serán como Dios. La mentira penetrante para llegar allí. Entonces, el pecado no se manifiesta de manera negativa. Cuando se peca, hay un deleite, hay una realización, hay algo que tiene que ver con la conveniencia del beneficio. El adulterio es amargo, no. El adulterio es placentero, igual que la fornicación. Lo amargo son sus consecuencias y el estado que causa, pero es positivamente bueno. Así que el mal y su manifestación, o sea, el pecado, solo llegaron a ser tales en virtud de que la criatura pervirtió la voluntad de Dios. Avanzar a pasos agigantados conforme a su determinación independiente a Dios le alejó absolutamente de la voluntad de Dios. Estar alejados de la voluntad de Dios es la catástrofe, es la depravación, es la autodestrucción del pecado en la persona. ¿Qué le llevó entonces a Lucero a pecar? ¿Cómo en práctica se refleja? No había otra manera de pecar. Solo por el reflejo de su autocontemplación y los detalles de su ser creado. Lucero era teocéntrico, Dios era el centro, pero luego terminó por ser egocéntrico. De teocéntrico, Dios es el centro, ahora es Él el centro. ¿Y cómo se dio el orgullo? Perfecto en todos sus caminos, el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. ¡Qué buen prospecto! Chicos, como me ven los seres angélicos y las contrataciones de las que habla Isaías, de las que habla Ezequiel, son, en pocas palabras, lo que hoy en la política, tráfico de influencia. La multitud de tus contrataciones es traficar, como aquel Absalón que quería mostrarse como el mejor gobierno que David el rey y quitar a su padre del trono. Cuán depravado es el orgullo. Hasta que no entendamos lo infernal que es, voy a sacarle buen provecho al orgullo diciendo: pues así moriré, nací chicharra, moriré cantando. Hasta
hasta que no entendamos que es una teología infernal en la que yo estoy practicando, que va en contra de Dios. El orgullo ambicioso es el carácter sumamente envanecido. La carta a Timoteo, capítulo 3, cuando habla acerca de los dirigentes de la iglesia, las características del hombre de Dios es que no sea un neófito. Eso viene de la planta, es un término botánico. Cuando apenas la plantica está surgiendo, el fito tierno que sale, que no sea un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Esta: se creyó, se envaneció, y en el griego habla de hacerse humo, se expandió, llenó todo lo que le rodeaba. Mire lo que yo hago. Y la iglesia necesita un líder, y el pueblo de Israel pedía un líder. Qué peligro de tener un líder en la iglesia. Oremos por un siervo de Dios que sin duda será un líder, pero necesitamos un líder que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, que haga lo otro. No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Porque no se trata de qué puede hacer el hombre. Mire, el hombre puede hacer muchas cosas como estas. Lucero lo hizo, Adán lo hizo. ¿Necesitamos un líder? No. La dependencia de Dios, un carácter humilde, sometido a Dios, es lo que se necesita. Ahí están los otros pasajes para verlo, pero la segunda columna la tenemos allí, la mentira. Y en la mentira, vamos a Juan capítulo 8, 44. Juan 8, y vamos a recordar que es parte de la naturaleza imperfecta, depravada del pecado, del lucero, de Satanás. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el orgullo tiene como plataforma la mentira. El orgullo es hacerse humo, es envanecerse. Y eso es una mentira muy grande. Es usted tener un espejo con aumento y decir, uy, cuán grande soy. No, es un aumento que hay, eso es una mentira. Muchos de los proyectos que estamos teniendo están basados en la mentira de Satanás. Ojo, hablando en el común denominador, pero cuando estamos pidiendo a Dios que Él determine nuestros proyectos, es otro quien toma la vocería, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos planificando nuestros proyectos, muchos están basados sobre mis fuerzas, sobre lo que yo puedo hacer, sobre lo que yo conozco en mi sabiduría, sobre lo que yo tengo. Y eso es efímero. Termino con esta última parte, y es que encontramos en estos pasajes de la Escritura todo lo relacionado a la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que eso significa es que después del pecado, Adán y Eva no son libres. Los hijos de Adán y Eva no son libres. El hombre vendió su libre autodeterminación al pecado, a Satanás. Es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado,
Y Cristo vino para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas y a libertad nos ha llamado, porque Él es la libertad. El hombre no tiene libre albedrío para decidir con Dios. El hombre decide cuando el pecado le dice qué tiene que hacer. El hombre decide cuando la influencia infernal le dice lo que tiene que hacer, conforme a Efesios capítulo 2, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Pero los hijos de Dios estamos en la verdad de Dios, no en la mía, en la verdad